Bueno, amados, que la paz y la gracia del Señor estén con cada uno de ustedes en esta hora. Bienvenidos una vez más a esta enseñanza, a esta serie. Eh, Hoy vamos a terminar con nuestra serie Misticismo, Sincretismo y la Iglesia Emergente. Quiero invitarlos a que tomen sus Biblias ahí en la mano, su cuaderno de apuntes, y vamos a entrar en materia y espero, amados, que esta serie haya sido de mucha edificación para la vida de cada uno de ustedes. Vamos a continuar y a terminar, repito una vez más, con nuestra serie y seguimos desarrollando el tema de la iglesia emergente. Presten mucha atención a esto, por favor. Definir, definir como tal la iglesia emergente es una palabra, en una palabra, definir la iglesia emergente en una, en dos o en tres palabras es difícil debido a que la manifestación de la iglesia o del movimiento emergente es un movimiento que es bastante pluralista. Lo que sí podemos decir es lo que se propone el movimiento emergente. Buscar de todas las maneras posibles que la iglesia de Cristo agrade al mundo. Esa es la característica de la iglesia o del movimiento emergente. Vuelvo y lo repito. Buscar de todas las formas posibles que la iglesia de Cristo agrade al mundo. Ojo con esto. Cada uno de ustedes, amados hermanos, cada uno de ustedes como discípulos de Cristo, deben de tener sumo cuidado con este movimiento. Ojo, cada uno de ustedes como discípulos de Cristo deben de tener sumo cuidado con este movimiento. Ojo aquí. Deme un momentico. Eh, Joel, con mucho gusto, mi hermano. Por ahora no me vayas a escribir porque estoy dando la enseñanza, varón. Con mucho gusto, cuando yo termine la enseñanza, entonces me dirijo a ustedes y podemos interactuar un poquitico. Con mucho gusto, mi hermano, yo le respondo cualquier pregunta si tengo cómo responderla, pero en este momentico presten atención a la enseñanza, Joel, que no voy a estar leyendo lo que me van a escribir porque estoy en la enseñanza. Listo, mi hermano, con mucho gusto. Bueno, présteme la atención aquí otra vez. Cada uno de ustedes, como discípulos de Cristo, deben de tener sumo cuidado con el movimiento o con la iglesia emergente. ¿Por qué tienen que tener sumo cuidado? Porque ninguno de ustedes va a encontrar una congregación con un rótulo en la puerta que diga somos iglesia emergente o somos movimiento emergente. No van a encontrar un rótulo que diga aquí somos emergentes. Ese movimiento se debe de distinguir por lo que hace. Ojo, ese movimiento se debe de distinguir por lo que hace. Para el movimiento emergente, amados hermanos, el culto de la iglesia, tal cual como se conoce, debe cambiar y ser adaptado a la cultura contemporánea. Presten mucha atención a esto, por favor, porque es posible que alguno de ustedes sea parte de ese movimiento emergente y no se haya dado cuenta. Vuelvo y lo repito. Para el movimiento emergente, el culto de la iglesia, tal cual como se conoce, debe de cambiar y debe de ser adaptado a la cultura contemporánea. Una de las filosofías del movimiento emergente es: el mundo cambió, también lo debe de hacer la iglesia para ganarlo. El mundo cambió, también lo debe de hacer la iglesia para ganar. Este pensamiento, amados, puede tener un pequeño tinte para muchos de sabiduría humana, pero claramente va en contra de la verdad bíblica. Presten atención a esto, por favor. Si bien nosotros no tenemos una metodología de culto escritural para seguir, ¿sí? No hay en la escritura
un texto, un capítulo que contenga las formas, las maneras de manera literal de cómo debe de ser nuestro culto ante Dios, ¿sí? No tenemos una metodología de culto escritural que tenemos que seguir. Pero pensando en eso, amados hermanos, sí tenemos suficiente claridad sobre lo que hacía la iglesia primitiva cuando la iglesia primitiva se reunía. Bien, vamos a los textos bíblicos. Vamos a la escritura a mirar eso. Hechos capítulo 2, versículo 42. En el libro de los Hechos que expresa y expone cómo fue el desarrollo de la iglesia, en el capítulo 2, en el versículo 42, hay un texto que Lucas escribe, es un texto muy revelador sobre la iglesia primitiva. Y aquí es donde nosotros vamos sacando, repito, el fundamento escritural de lo que la iglesia hacía en el primer siglo. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo de Dios, dice así. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Este versículo 42 expresa, habla de lo que la iglesia primitiva hacía cuando se congregaba. Y hay algo importantísimo en este versículo 42 que tiene que ser tomado, comprendido como una verdad que es completamente relevante para cada uno de nosotros hoy en nuestro contexto. Cuando ustedes leen en el versículo 42, cuando dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, eso quiere decir que la iglesia primitiva, lo que el versículo nos está expresando, es que la iglesia primitiva se ajustaba su vida espiritual y su vida secular a la doctrina apostólica, a las enseñanzas que los apóstoles les habían a ellos impartido, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Eso va un poquito más allá y habla de que ellos escudriñaban las enseñanzas que habían recibido. Permanecer en esas enseñanzas va mucho más allá de un simple aplicarlas a sus vidas, amados hermanos, sino que permanecían en el sentido de tener la claridad y de seguir desarrollando conocimiento a través de cada enseñanza apostólica que ellos habían recibido. Bien. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. Ojo, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ok. Ahí vamos extrayendo de la escritura el sustento escritural para darnos cuenta qué era lo que la iglesia primitiva hacía y cómo lo hacía y dónde lo hacía. Y aquí es donde surge la primera pregunta. ¿Dónde hacían esto? En donde ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en donde ellos perseveraban en la comunión entre ellos y en donde ellos perseveraban en el partimiento del pan. ¿En dónde hacían esto? Para responder a esa pregunta, nos tenemos que dirigir al capítulo 20 del libro de los Hechos, versículo 20. Cuando vas al capítulo 20 y lees el versículo 20, dice el texto. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros, dice el apóstol Pablo, y enseñaros públicamente y por las casas. O sea, allí ya yo tengo que inferir algo importante. La predicación del evangelio durante la iglesia primitiva, la enseñanza de la iglesia, aquí Pablo está haciendo una referencia de que anunciaba el mensaje que nuestro Señor Jesucristo le había dado públicamente, pero también Pablo registra que él iba a las casas a enseñar, obvio, a enseñarle a quién, a la iglesia. Pablo no solamente daba enseñanzas públicamente, sino que iba a las casas a enseñar.
De este versículo tenemos que inferir de manera clara que la iglesia primitiva se congregaba en las casas. Vamos a otro texto para fundamentar esta verdad. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 16, versículo 19. Dice Pablo allí, las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, ojo aquí con lo que dice Pablo, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Vamos a otro texto. Hechos capítulo 8, versículo 3. Hechos capítulo 8, versículo 3. Dice, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, ojo, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, los sacaba de las casas, ojo, los sacaba de las casas, arrastrando a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Eso quiere decir que Saulo de Tarso entraba a arrestar a los cristianos mientras ellos estaban en pleno culto, en plena reunión, en plena congregación. Ok. Romanos capítulo 16, vamos a otros dos textos más. Romanos capítulo 16, versículo 3. Romanos capítulo 16, versículo 3. Dice allí Pablo, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Y el verso 5 dice, saludad también a la iglesia de su casa. Ok. Estos textos, amados hermanos, son una clara evidencia de que la iglesia del primer siglo se congregaba en las casas, ¿sí? Hacían su culto en las casas. ¿Cómo era ese culto? Ojo aquí que esto es importante. ¿Cómo era ese culto? Alguien puede preguntar. Y de hecho, esta pregunta sé que muchos cristianos se la han hecho y tal vez algunos de ustedes se la han hecho. Venga, los cultos de la iglesia en el primer siglo eran como los cultos que hacemos nosotros ahora. Esto es importante entenderlo porque este es un asunto que ataca el movimiento emergente, la forma como hoy se hace culto. Pongan cuidado a esto. La pregunta es, en los tiempos de la iglesia primitiva, ¿cómo era ese culto? ¿Habían alabanzas cuando ellos se reunían? ¿Habían unos cánticos cuando ellos se reunían? Vamos a la escritura. Cuando vamos a la carta del apóstol Pablo a los Efesios, Pablo responde a esa pregunta en la carta a los Efesios, capítulo 5 del versículo 18 al 20. Leo. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Ojo, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ojo, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, con himnos y cánticos espirituales. Es la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso. Ahora miremos lo que Pablo le escribe a la carta que él envía a la iglesia en Colosas. Colosenses capítulo 3 del versículo 16. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Le escribe Pablo a la iglesia en Colosas y les dice lo siguiente. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Permítame, yo les explico algo ahí que me parece muy importante que cada uno de ustedes lo tenga completamente claro. ¿Por qué es importante que en nuestra congregación, ojo, por qué es importante que en nuestro culto, que en nuestra congregación
lo que nosotros llamamos adoración y alabanza a Dios sea una adoración y una alabanza bíblica. ¿Por qué es importante que sea una adoración y una alabanza bíblica? Porque el apóstol Pablo en esta carta a la iglesia en Colosas les está diciendo algo que es muy importante para la iglesia en ese contexto y obviamente para nosotros como iglesia en el contexto que nos tocó vivir. ¿Qué es lo que Pablo le está diciendo ahí a la iglesia? Que en la medida, ojo, que en la medida en que nosotros cantemos escrituralmente, vamos aprendiendo a conocer más a Dios. Por eso Pablo les dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Está hablando de la escritura. ¿Cómo la palabra va a morar de manera abundante en mí cuando yo desarrollo una adoración y una alabanza que yo estoy cantando la palabra de Dios? No sé si me están entendiendo. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñando y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. O sea, yo tengo que cantar. Pablo está hablando allí de la importancia de cantar, de que tu adoración y de que tu alabanza a Dios sea con conocimiento bíblico. O sea, que eso indica que adorar y alabar a Dios no es adorarlo y alabarlo por adorarlo y alabarlo. La adoración a Dios tiene que ser una adoración con sentido. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Ahora bien, ya tenemos la evidencia bíblica que el culto era en las casas. Ahora miremos cuál era el propósito de esa reunión. ¿Para qué la gente se tenía que congregar? Y aquí voy a responder a una pregunta o a una mala orientación o a una mala actitud que hay en muchos hombres y mujeres que cansados del cristianismo contemporáneo, del falso cristianismo, pues han decidido erróneamente no congregarse más porque ellos dicen, asumen que ya no hay necesidad de congregarse, que yo para qué me congrego, que yo me puedo quedar en mi casa, me compro una Biblia grande, pago un buen servicio de cable, que tenga todos los capítulos de La Rosa de Guadalupe y yo en la casa viendo La Rosa de Guadalupe, nomás con eso tengo. Y con eso voy a crecer espiritualmente. Yo ya no necesito congregarme, yo necesito, ¿para qué un pastor? Yo no necesito un pastor. Dicen ellos, a mí me enseña el Espíritu Santo, a mí Cristo es el que todas las noches Él desciende, se sienta conmigo en mi cama y me dice, mi hijo, eh, coja la Biblia que yo le voy a enseñar. Ojo aquí con esto, ojo aquí con esto. Deme un momentico, por favor. Ok, ojo aquí con esto que es muy importante. Hay personas que creen que pueden vivir de manera correcta, agradando a Dios como miembros del cuerpo de Cristo sin congregarse. Se lo voy a decir de todo corazón, amados. Si alguien, alguno de ustedes tiene ese pensamiento o ese pensamiento ha pasado siquiera por su cabeza, les voy a decir con toda claridad, sin temor a equivocarme, es un pensamiento satánico que ha llegado a tu corazón. Y aquí te voy a explicar por qué. Tenés que entender que si vos sos realmente, otro tema es que no lo seamos, ¿no? Pero si nosotros realmente somos miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, por obligación escritural, obligación escritural, porque Pablo dice que todos somos miembros diferentes cada uno del otro, pero que somos miembros del mismo cuerpo que se tienen que edificar de manera mutua. De modo que por obligación bíblica, usted no puede ser un miembro del cuerpo de Cristo que no se congrega, porque entonces eso equivaldría a que usted es un miembro cercenado del cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo es la iglesia. Y como lo he dicho siempre y vuelvo y lo repito, jamás crean que ustedes van a poder tener relación con Cristo, que es la cabeza de la iglesia, sin tener relación con su cuerpo, que son sus hermanos en la fe. Entonces, por favor, ojo con eso. ¿Cuál era el propósito de esa reunión? ¿Por qué y para qué?
la iglesia primitiva se congregaba? ¿Será que no tenían nada que hacer? ¿Será que es que ellos se aburrían en las casas y decían, ay, ¿qué vamos a hacer hoy? No, pues llamemos, escribir ahí a Alberto, llamar a Alberto y decirle que si nos reunimos en la casa de él y entonces miremos a ver con quiénes llegamos, porque qué aburrimiento cada uno en su casa. No, hermano. Tal vez en el cristianismo que usted conoce hoy, la gente decide ir a su congregación porque tal vez no tiene nada que hacer o por una actitud religiosa de vida. Pero cuando vas a la escritura y entendés la importancia de la congregación, vas a poder comprender cuál era el propósito de congregarse. Entonces, ¿cuál era el propósito de que la iglesia se congregara? Hombre, claramente era dar gratitud y honra a Dios por medio de la oración, por medio de los cánticos, pero había algo más que le daba relevancia a la congregación y era la edificación de la iglesia. La iglesia tenía un propósito y tiene un propósito. Y mientras la iglesia esté en este tiempo aquí en la tierra, la iglesia sigue teniendo el mismo propósito. Entonces vuelvo y repito, la iglesia tenía un propósito, evangelizar y discipular. Pero para eso la iglesia tenía y tiene que ser edificada, tiene que ser enseñada. ¿Y quién haría eso? Aquí es donde otra vez tenemos que ir a la escritura para obtener la respuesta. ¿Quién era el que iba a edificar a la iglesia? Entonces ahí usted se encuentra con algunos hermanos aburridos, dañados, lacerados por el falso cristianismo, cansados de que le estén metiendo la mano al bolsillo, cansados de ver lo que han visto en sus congregaciones falsas, cansados de lo que han visto en el sistema religioso que hoy conocemos, se van y dicen, no necesito congregarme más. Entonces aquí donde ellos dicen, a mí a partir de ahora el que me va a enseñar es el Espíritu Santo de Dios. Yo no necesito que un hombre me enseñe. Ok, ese es tu pensamiento humano. Pero vamos a la escritura. Vamos a obtener la respuesta desde la escritura. Y para obtener esa respuesta, nos tenemos que remitir a la carta del apóstol Pablo a los Efesios capítulo 4. Carta del apóstol Pablo a los Efesios capítulo 4 y vamos a leer del versículo 11 al versículo 16. Ahí vamos a hallar la respuesta. Dice Pablo, y él mismo, haciendo referencia a Jesús, cuando Pablo dice, y él mismo está hablando de Cristo Jesús. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Abro paréntesis aquí, tengan en cuenta que en la iglesia hoy ya no existe el ministerio apostólico y ya no existen los profetas. Cierro paréntesis. Versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué la iglesia se tiene que congregar? Para que la iglesia sea perfeccionada. ¿Perfeccionada por quién? ¿Por qué causa? Por uno de los ministerios que el mismo Señor estableció para que su iglesia fuera perfeccionada. A fin, dice Pablo, versículo 12, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Ojo, la iglesia, la iglesia tiene, y mientras esté aquí en la tierra, seguirá teniendo un proceso, un propósito, perdón, evangelizar y discipular. Pero para evangelizar correctamente y discipular correctamente, la iglesia tiene que ser enseñada, tal cual como fueron enseñados los 12 discípulos. Ellos fueron enseñados 3 años y medio. El tiempo en que duró el ministerio de Jesús aquí en la tierra fue el tiempo en que ellos fueron enseñados. Luego los envió. Nunca se olviden de eso. Nunca se dejen meter mentiras del diablo en sus mentes de que es que usted ya no tiene necesidad de congregarse, que una iglesia para qué, que eso no es necesario. Mentiras. Le estoy demostrando por la Biblia cuál era el propósito de que la iglesia se congregara a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Ojo, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué la iglesia se congregaba? Para ser edificada. Para ser edificada que en la verdad de la palabra, para ser enseñada.
Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Para qué la iglesia se congregaba? Para que a través de la enseñanza la iglesia pudiera conocer a Dios. Dice Pablo, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Por qué la iglesia tenía que ser enseñada? Pablo responde en el versículo 14. A fin, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. ¿Para qué la iglesia se congregaba? Para aprender doctrina, para ser edificados en la doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Ustedes están entendiendo lo que Pablo está expresando en el versículo 16? De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. ¿Estás entendiendo? A mí no me vienen con el cuento que es que yo soy miembro del cuerpo de Cristo, pero en mi casa. No, eso es antibíblico, eso no es coherente con el propósito de la iglesia. Entonces, aquí tenemos la respuesta bíblica. La iglesia se reunía para ser edificada, para ser enseñada, instruida por el Señor a través de los ministerios que él mismo había establecido. Este era, amados hermanos, el culto de la iglesia primitiva. Había oración, habían cánticos, pero también había una exposición de la palabra para que la iglesia desarrollara fundamento de su fe y de su doctrina. Y aquí es donde comienza, ojo aquí con esto, porque aquí es donde comienza el ataque del movimiento emergente. Porque el movimiento emergente o la iglesia emergente, para ellos ese culto o esa manera de hacerlo está, según ellos, mandada a recoger. ¿Qué es lo que el movimiento emergente habla, enseña y dice, expone sobre esta verdad bíblica? Ellos dicen que los cánticos bíblicos, a los cuales Pablo llama salmos, son aburridos y hacen que las personas no sientan ganas de ir a dichas congregaciones. Ellos dicen que no se deben de dar sermones bíblicos, sino una simple charla donde se escucha a todo mundo y todos puedan exponer sus pensamientos con el fin de llegar a una conclusión donde al final todo mundo tenga la razón y que la verdad, cada uno tiene su propia verdad y entonces se termina convirtiendo la verdad que es objetiva, que es una verdad absoluta, eh, en una verdad a medias, en una verdad subjetiva. ¿Me están entendiendo? Ellos dicen que los edificios o los templos físicos, lo que nosotros llamamos locales, hacen que la iglesia se vea muy fundamentalista y muy aburrida. Y por esas razones que ustedes van a ver reuniones emergentes en casas donde se prenden velas, y yo creo que no hay problema con prender una vela. En el tiempo de la iglesia primitiva no prendían bombillos, se prendían velas en algunos lugares. Entonces, ahí no, el problema no es si se prenden o no se prenden velas. Présteme atención a esto. Entonces, cuando ustedes vean ustedes, y lo pueden mirar por YouTube, hay muchos videos de cultos de iglesias y de movimientos emergentes. Entonces ustedes van a ver reuniones emergentes donde en casas se prenden de pronto velas, ustedes no van a ver sillas, las silleterías que usted ve en las congregaciones normales, sino que usted ve que son lugares donde no hay ese tipo de sillas, sino que ponen sofás, ponen sofás cómodos, ponen almohadas tiradas en el piso, de hecho también un poco de vino o alcohol para los que deseen beber algo mientras escuchan las charlas, prender algo de incienso para lograr un ambiente más ameno, porque definitivamente lo que ellos buscan es agradar a la gente, que la gente se sienta agradada en sus reuniones emergentes. Ahora bien, cuando yo pienso en eso y miro esa realidad en el cristianismo contemporáneo, llego a una conclusión muy clara.
Hombre, definitivamente Satanás es un ser muy astuto. Y presten atención a lo que les voy a explicar aquí. Es un ser muy astuto. ¿Por qué es un ser muy astuto? Porque él mismo formó el problema, ojo aquí, porque él mismo formó el problema del cual el movimiento emergente que Satanás mismo también creó para seguir enredando al hombre quiere apartarse. ¿Sí? Bueno, si no me entendieron, se lo voy a decir en otras palabras. El movimiento emergente, los emergentes, han reconocido una verdad. Ojo aquí, ojo aquí. El movimiento emergente, amados, ha reconocido una verdad. ¿Cuál verdad ellos han reconocido? Dentro del cristianismo contemporáneo hay un problema. Lo que muchos reconocen como cristianismo no lo es. Es solo un sistema religioso dominado por jerarcas humanos que tienen sometidos a sus congregantes. Eso es una verdad. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema es que la solución que ellos proponen va en contra de la verdad bíblica. Ese es el problema. El problema no está en hacer iglesia o cultos en las casas. El asunto es lo que allí se haga. Está claro, amados, que la iglesia de Cristo no es una denominación o un edificio o un local. La iglesia somos nosotros. Y a donde vayamos a congregarnos, allí tenemos que ser edificados en la verdad de la palabra de Dios. No importa. Yo me puedo congregar en un parque, me puedo congregar en la calle, me puedo congregar en una cancha, me puedo congregar en una casa. No existe un mandamiento bíblico escritural que la iglesia de Cristo se tenga que congregar obligatoriamente en un local de 25 metros de fondo por 7 de ancho. No. Alguien dirá, pero ¿por qué entonces hoy la iglesia se congrega en locales? Hermano, porque tener una congregación de 20, 25, 30, 50 hermanos en una casa, la casa tiene que ser muy amplia. El hermano tiene que tener una casa amplia porque tener congregadas 50 personas en una sala estrecha, hermano, eso va a generar molestias y esas molestias harán que las personas no presten atención a la enseñanza, a la instrucción bíblica que allí se tiene que dar. Y se lo digo por experiencia, porque lo he vivido. Y muchos de ustedes saben de lo que estoy hablando. Entonces, el problema no es donde yo me congregue, el problema es qué es lo que yo voy a hacer allí donde me estoy congregando. Entonces, este movimiento no le gusta hablar del infierno para que se den cuenta. En las predicaciones y en las evangelizaciones de este movimiento, a este movimiento no les gusta hablar del infierno. Ellos dicen no hay necesidad de salir a la calle a evangelizar a la gente y hablarles del infierno. Tampoco hay necesidad de hablarles del pecado. ¿Por qué no hay necesidad de hablarles del infierno y por qué no hay necesidad de hablarles del pecado si son dos temas completamente bíblicos? Porque ellos dicen, si nosotros salimos a la calle a hablarles a las personas que son pecadores y que si no se arrepienten se van al infierno, esos temas a esas personas los van a ofender y van a hacer que esas personas no quieran venir a Cristo. ¿Están viendo para dónde va el movimiento emergente? No hay otra manera. Y ese es un tema que yo ya se los he expuesto a ustedes cuando les expuse el tema del evangelio eficaz. No hay otra manera de exponer bíblicamente el evangelio si no estás convencido que para predicar el evangelio de la gracia tenés que ir a confrontar a un hombre, a una mujer que delante de Dios está muerto, muerta en sus delitos y pecados. No hay otra manera de hacerlo. Y eso es importante entenderlo, amados hermanos. ¿Cómo se comparte el mensaje en el movimiento emergente? Si se tiene lo que se llama sermón, ellos dicen, un sermón es muy antiguo ya, un culto donde el sermón dure una hora, hora y media, uy, eso ya se vuelve aburridor, ese culto ya se vuelve tedioso, eso hay que cambiarlo
para que la gente quiera venir a un culto. O sea, hay que quitarle tiempo a la exposición de la palabra y cuando vas a la escritura, la importancia de que la iglesia se congregue es para que la iglesia sea edificada. Y la iglesia es edificada es en la medida en que la iglesia desarrolle conocimiento de Dios a través de la palabra. Ustedes se encontrarán dentro del cristianismo con denominaciones que les gusta 1 hora de adoración y alabanza y de danzas, 20 minutos de testimonio y 20 minutos de predicación. Eso es una vergüenza. Nadie puede ser edificado en un lugar de esos. Entonces ellos dicen, un sermón, una predicación, una exposición bíblica hace que el culto se vuelva tedioso, por eso es que la gente no se congrega. Y entonces ahí es donde yo tengo que entender que los que se congregan son la iglesia. El impío no se puede congregar. Obvio, a el impío, a aquel que no ha nacido de nuevo, no le va a gustar la palabra de Dios. Pero el que ha nacido de nuevo tiene que demostrar una sed por la palabra, una sed por el aprendizaje de la palabra, una sed por desarrollar conocimiento de Dios a través de la palabra. O sea, para que me entiendan, ustedes al hombre y a la mujer que ha nacido de nuevo, usted no tiene que empujarlo ni rogarle a que escuche la palabra. Ese hombre, esa mujer se congrega porque reconoce la necesidad de conocer a Dios a través de la palabra y tiene sed y hambre de aprender. El problema es que el movimiento de la iglesia emergente lo que quiere es traer al impío y que el impío se congregue. El movimiento emergente lo que quiere es traer al mundo a la congregación de la iglesia para que los impíos mundanos se congreguen sin haberse convertido. Claro, claro. A un hombre impío, ¿qué le va a importar la enseñanza y la predicación de la palabra? ¿Qué le va a importar a un impío una exposición bíblica? ¿Qué le va a importar a un impío un estudio bíblico? No, el impío no quiere eso. El impío lo que quiere escuchar es palabras bonitas, Dios te quiere prosperar, Dios te ama, vení que el Señor tiene un plan maravilloso para tu vida, vení que tu familia, el Señor la va a prosperar, vení que si estás sin empleo, el Señor te va a dar un buen empleo. Cantemos 2, 3 cancioncitas, te ponemos a saltar lo más de chévere, te prendemos luces, te ponemos humo para que te sientas bien chévere, haces un pacto con Dios y te vas para la casa y vas a ver que en 8 días tu vida va a ser un paraíso. Y esto que les estoy diciendo puede sonar cantinflesco, pero les aseguro que ese es el estilo de vida de muchos hombres y mujeres que hoy creen que hacen parte del cuerpo de Cristo cuando ni siquiera realmente han nacido de nuevo porque no hay frutos del Espíritu Santo en ellos. Entonces el movimiento de la iglesia emergente, el espacio que se le debe dar a la predicación de la palabra para ellos debe ser un espacio donde sea un espacio para poder comunicarse con la gente, conversar de problemas familiares, dar consejos allí, ojo, dar consejos allí. Pero ¿acaso eso es lo que la iglesia primitiva hacía cuando se congregaba? ¿Cuáles son algunas actividades que distinguen el movimiento emergente? Usted reconoce al movimiento emergente porque las iglesias de corte emergente, de teología emergente, ellos tienen una característica de que son muy dados a las tareas sociales. Ojo con eso, a las tareas sociales. Entonces esa es la iglesia que usted ve en la calle ahorita en diciembre repartiendo una cantidad de regalos a los niños pobres. Ten, 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 ten. Esto te lo mandó el Señor, dicen, yo los he escuchado. Esto te lo mandó el Señor, dale gracias al Señor. Ven y dale gracias al Señor por este regalito. Este regalito te lo mandó el Señor. Aquí está tu niño Dios. Usted los ve en las calles haciendo proselitismo social y tal vez político, pero no evangelizando. No los va a ver nunca usted en una supuesta evangelización haciéndole entender al pecador que es un pecador y que por ende es que necesita la gracia
de Cristo para que él o ella como pecador puedan ser salvos. Nunca los van a ver haciendo eso. Al momento de dar una enseñanza, se recurren más bien a transmitir una película. Pongan cuidado a esto. Es una característica de este movimiento. Para ellos, una predicación en la calle, una predicación evangelística no tiene tanto poder como ponerle a la gente una película y que la gente reflexione en dicha película. Y no solamente para que reflexionen en el asunto evangelístico, sino también en el asunto del estudio escritural o del estudio bíblico. La iglesia emergente tiene otra característica. Quieren, quieren poner a la gente que se congrega allí. Bueno, hay una característica muy importante de la iglesia emergente y es que la mayoría de los congregantes, de sus profesantes, son jóvenes, son personas menores de 30 años. Eso es importante. Pero algunas denominaciones emergentes separan las personas por edades para compartirles la enseñanza por edades. Dentro de esas actividades, a algunos no se les enseña con la escritura, sino que se les enseña con jueguitos o con actividades lúdicas. Entonces ellos tienen sus reuniones de jóvenes, ellos tienen su iglesia y la llaman así, ¿no? La llaman iglesia infantil. Imagínense a dónde han llegado estos. Iglesia infantil, iglesia, ah, iglesia infantil, ¿cómo es el término? Iglesia infantil, mmm, iglesia adolescente, iglesia juvenil, iglesia adulta. Entonces alguien dice, venga, pero ustedes, ¿por qué hacen eso? Y ellos te van a expresar todos los argumentos del mundo y pueden ser argumentos que para alguien que no conozca la escritura pueden ser argumentos válidos. Porque si yo no conozco la escritura y yo pregunto por qué hacen eso de esa manera y ellos me responden de esta manera y me dicen, mira, porque vos no podés, o sea, vos no podés predicarle la palabra, vos no podés darle una enseñanza a un adulto de 40 años como se la darías a un muchacho joven de 10, 12, 13 años. No entiendo. Entonces, ¿qué es lo que ustedes hacen? Entonces lo que nosotros hacemos es que la enseñanza que le damos al adulto, al muchacho, al joven, se la damos con un juego, con una actividad o con una actividad lúdica para que él comprenda el mensaje. Eso es adaptar la iglesia al sistema mundano. Eso es adaptar la iglesia a la cultura, pero eso no es bíblico. De hecho, usted nunca va a encontrar en la Biblia la escuela dominical, que hoy nosotros conocemos en nuestras denominaciones. Usted nunca va a encontrar en la iglesia que llegaban las familias con sus niños a la iglesia y a la hora de la predicación, bueno, todos los niños echen para allá para la escuela dominical. Usted eso no lo encuentra en la Biblia. Toda la familia escuchaba el mismo mensaje. Entonces, básicamente, póngame cuidado a esto. Básicamente el movimiento emergente está orientado al hombre posmoderno. Ojo aquí con esto que les voy a explicar aquí. El sistema o el movimiento emergente está orientado al hombre posmoderno que valora cuál es el hombre posmoderno, cuál es el hombre con una filosofía posmoderna o con un pensamiento posmoderno. Es el hombre que valora el entretenimiento por encima de las grandes verdades de la vida. Es el pensamiento que prefiere pasar un buen rato antes de examinar su alma. Si alguien va a una congregación es para examinar su alma, no para pretender pasar un buen rato. El movimiento emergente, amados, inventa un Jesús a la medida del hombre moderno. El movimiento emergente o la iglesia emergente, antes de lidiar con el pecado y exponer el mensaje de la cruz, se parece más a un spa espiritual, amados hermanos.
donde toda la buena energía fluye en pro de mejorar las vidas de sus congregantes. De hecho, les digo una cosa, no hay necesidad de que la gente que se congregue en una iglesia emergente, todo mundo piense lo mismo. No hay necesidad. En una iglesia emergente pueden haber personas de índole, de índole, se me escapa el concepto. Pueden haber personas de cualquier tipo de religión. Pueden haber personas con pensamientos islámicos. Pueden haber personas que practican el yoga. No importa. Aquí tienes un espacio. De hecho, el movimiento emergente, amados hermanos, es un movimiento que está impulsando de manera férrea el ecumenismo. Ojo aquí. Y aquí es donde hay que hacernos una pregunta. Y voy terminando con este tema. Ojo aquí que esto es muy importante, amados. Aquí es donde hay que hacernos una pregunta. Aquí hay que hacernos una pregunta muy importante y es la siguiente. ¿Realmente yo me puedo acercar a Dios a mi manera? Háganse esa pregunta a todos los que están allí. ¿Realmente yo me puedo acercar a Dios a mi manera? Y yo creo que esa pregunta es vital para todo hombre y toda mujer que desee conocer al Dios de la Biblia. Ya es mejor decir el Dios de la Biblia. Quiero que se vayan al libro de Génesis. Génesis capítulo 4 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 7. Ya voy terminando. Génesis capítulo 4 del versículo 1 al versículo 7 leemos. Dice, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Yo sé que todos ustedes han leído este texto. Y creo, creo que la mayoría de ustedes, si no todos, se han hecho la pregunta que yo creo que se han hecho. ¿Qué fue lo que hizo que Dios no mirara con agrado la ofrenda de Caín y sí mirara con agrado la ofrenda de Abel? No sé si se han hecho esa pregunta, pero esta historia nos entrega a nosotros una clave para poder entender que el hombre y la mujer que se quiere acercar a Dios no se puede acercar como a él o a ella le dé la gana. Versículo 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Pongan atención a esto. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, pongan cuidado aquí, por favor. Verso 6. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? La clave para poder entender aquí esto está en este versículo 7. Mire lo que Jehová Dios le dice a Caín. Si bien hicieres, no serás enaltecido como fue claramente Abel. Noten esto, porque tal vez no han tenido este texto en cuenta o la frase para poder intentar dar respuesta a esa pregunta que tal vez ustedes se han hecho. ¿Por qué Dios mira con agrado la ofrenda de Caín y no miró, perdón, por qué Dios miró con agrado la ofrenda de Abel y no miró con agrado la ofrenda de Caín? Miren y mediten en este versículo 7. Jehová le dice a Caín, si bien hicieres, eso sugiere que Caín no había hecho el bien. Y si Dios
le está refutando a Caín que no hizo bien es porque Caín sabía lo que tenía que hacer o lo que debía de hacer al momento de presentar dicha ofrenda. No sé si me están entendiendo. Miren lo que el texto dice. Si bien hicieres, quiere decir que lo que Caín hizo no estuvo bien hecho. No estuvo bien hecho lo que Caín hizo. Pero ¿cómo refutarle a una persona que hizo algo que no estaba bien hecho si esa persona no tenía conocimiento? Ojo, si esa persona no tenía conocimiento sobre eso que le están refutando y de cómo hacerlo bien hecho. No sé si me están entendiendo. Si bien hicieres, le dice Jehová, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, como tal cual lo hizo, le dice el Señor, el pecado está a la puerta. O sea, el pecado siempre va a estar allí a tu puerta, listo para entrar en el momento en que tú decidas no obrar de manera correcta. Ojo con eso. En este verso 7, vuelvo y repito, hay algo muy interesante que nos puede dar luz a cuál fue la razón de que Jehová no haya visto con agrado a la ofrenda de Caín. Me explico. Vuelvo y lo repito, lo que le está recriminando Dios a Caín es que no había hecho bien, o sea, había actuado mal con respecto a su ofrenda. Repito, alguien puede decir, es que no hay un sustento bíblico claro de que Dios les enseñó a sus padres o a ellos sobre el tipo de ofrenda que Dios requería por el pecado. Pero cuando vamos a la escritura nos encontramos con esto. Resulta que después de la caída de Adán y Eva, o sea, después de que ellos pecaron, sucede esto. Génesis 3:21. Vayan allí, por favor. Génesis capítulo 3, versículo 21. En Génesis 3:21 usted encuentra lo siguiente, dice el texto. Y, o sea, ¿qué fue lo que hizo Jehová Dios después de que ellos pecaron? Ya usted conoce la historia. Cuando ellos pecan, entra a ellos el conocimiento del bien y el mal. Eso les permite a ellos reconocer que estaban desnudos. Ellos siempre estuvieron desnudos, pero no habían reconocido que estaban desnudos porque en ellos estaba la inocencia. Cuando Adán y Eva pecan, en ellos entró el conocimiento del bien y el mal, y cuando el pecado entró en ellos, entró el conocimiento del bien y el mal, y cuando eso sucedió, ellos se dieron cuenta por causa del pecado que estaban desnudos. Ahí Dios tenía que hacer algo. Génesis 3:21, que es lo que usted va a leer. Dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Eso es lo que usted lee ahí en la escritura. Pero usted tiene que entender un poco más profundamente ese versículo 21. ¿Qué es lo que dice ese versículo 21 en otras palabras? Ese texto lo que nos expresa es lo siguiente. Tras desobedecer el mandato de Dios les vistió a ellos con túnicas de piel, lo que requirió, ojo, esas túnicas de piel no eran piel sintética, ¿no? En ese tiempo los chinos todavía no creaban pieles sintéticas. Para que usted tenga en cuenta eso y no vaya a pensar que es que el Señor fue y mandó a importar, el Señor le dijo a un ángel, ve, mijo, pedime por Temu ahí unas pieles sintéticas de oso, que es que esta gente me pecó y necesito vestirlos. No vayan a creer eso. Las pieles que el Señor utilizó eran pieles de animales. ¿Eso qué significa? Eso significa que lo que requirió el pecado del hombre fue la muerte de un animal. No sé si fue un animal o fueron dos animales, la Biblia no lo enseña. Pero claramente la piel con la cual el Señor le hizo los vestidos a Adán y a Eva eran pieles de un animal que había muerto. Y tengan en cuenta que hasta ese contexto en el huerto del Edén la muerte no existía, ningún animal había muerto. Pero por causa del pecado, Jehová tuvo que quitarle la vida mínimo a un animal para sacar de ese animal la piel con la cual vistió los cuerpos de Adán y Eva. Entonces, el pecado requirió la muerte de un animal. Y esto fue el primer acto de Dios mostrando que el pecado, ojo, ese fue el primer acto de Dios mostrando que el pecado necesitaba expiación a través de la muerte sustitutiva, que es un principio fundamental dentro del cristianismo.
Cuando usted lee el texto de la ofrenda de Abel, Abel tuvo que haber comprendido esa lección. Y le aseguro que Caín también la entendió, pero Caín no hizo bien y es lo que Jehová le recrimina a Caín. Abel tuvo que haber comprendido esta lección y ofreció de lo mejor de sus ovejas, un cordero, como dice la escritura. Mientras que Caín no ofreció vida, Caín no derramó sangre, Caín ofreció frutos. Y Dios aceptó la ofrenda de Abel por su fe. De hecho, Hebreos 11:11 habla de los héroes de la fe y habla acerca de la fe de Abel. Dios aceptó la ofrenda de Abel por su fe y porque apuntaba a dónde? Apuntaba al sacrificio futuro de Cristo, el Cordero de Dios. Mientras que al mismo tiempo Jehová Dios rechazó la ofrenda de Caín por falta de fe en el sustituto necesario que tenía que estar representado en su ofrenda. Le sintetizo lo que le acabo de decir, hermano. La instrucción de ofrecer un cordero no fue dada directamente a Adán y a Eva antes de su caída. Eso no tiene un registro bíblico. Pero sí se reveló por implicación cuando Dios hizo sacrificios de animales para poder sacar sus pieles y hacerles a ellos vestidos de pieles. Y luego fue entendido y practicado por Abel, siguiendo el patrón de Dios para la redención. Tengan en cuenta eso. A Dios no podemos pensar que nos podemos acercar a Dios a nuestra manera. La iglesia y el movimiento emergente quiere deconstruir las bases sólidas y el fundamento escritural de fe y de doctrina que tenemos la iglesia de Cristo. Y quiere deconstruir esos fundamentos para crear otros y presentarle de esa manera al hombre que cada uno se puede acercar a Dios como le da la gana. Y ese es el evangelio que a la gente le gusta. Ese es el Cristo que la gente quiere recibir. Ese es el Dios al cual la gente quiere seguir. Un Dios que no exija. Un Dios que no exija muerte. Un Dios que no exija santidad. Un Dios que no exija negación. No, un Dios que dé prosperidad, que dé plata, que dé para el estreno en diciembre, que dé para los juguetes en diciembre, que dé para los zapatos en diciembre, que dé para la lechona en diciembre y que en enero siga dando. Ese es el Dios que el mundo quiere. Ojo con esto. Para terminar esta serie, que yo espero que haya sido de bendición y de edificación para sus vidas, mediten en lo que les pasó a los hijos de Aarón. Mediten en lo que les pasó a Nadab y Abiú, que murieron quemados por ofrecer a Jehová un fuego extraño. Mediten en eso, porque esas son realidades escriturales que nosotros como iglesia no podemos pasar de ninguna manera por alto, amados hermanos. La iglesia de Cristo no son varias. La iglesia de Cristo es una. Y Él pronto vendrá por su iglesia, no por sus iglesias. Ojalá, termino con esto, ojalá que tú y yo seamos parte de ella, porque si no, tú y yo estamos perdidos. Que la paz y la gracia del Señor estén con cada uno de ustedes, amados. Espero que este tema les haya servido de edificación. Que ustedes puedan encender sus antenas espirituales, que yo llamo el discernimiento espiritual, para que usted pueda captar lo que hoy está pasando en el sistema religioso que el mundo nos está ofreciendo. Y que cada uno de ustedes desarrolle la capacidad de discernir la verdad en medio de la mentira. Y la capacidad de reconocer sin ningún problema los ministros del diablo y los ministros de Dios. Amados, que la paz y la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes.
Si usted vio este video y no se ha suscrito al canal, le invito a que lo haga. Si le pareció la enseñanza de bendición y de edificación, le agradecería mucho que compartiera el video que ahorita mismo está viendo o que ya vio. Un abrazo para todos.